Los líderes mundiales están reunidos en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí su secretario general, el portugués Antonio Guterres, resaltó la encrucijada en la que se encuentra el mundo amenazado por la guerra, el cambio climático y la falta de liderazgo. La invasión rusa en Ucrania, las inundaciones en Libia, los múltiples golpes de Estado en África, la violenta crisis de Haití y el cambio climático son algunos de los temas en la Asamblea General. Vamos a hablar sobre ello con Julián Ventura, experimentado diplomático mexicano, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y embajador de México en China y el Reino Unido. ¿Cómo estás, Julián? Gusto saludarte. Igualmente, Pascal, buen día. Así es, no un circo de 3 pistas, sino de 100 Sí, reuniones, ¿verdad? discursos, manifestaciones de todo tipo en Nueva York esta semana. ¿Cómo ves estos diferentes temas? ¿Qué tanto se ha profundizado en ellos? ¿Hacia dónde va la discusión? Mira, tú señalabas precisamente los temas que resaltó el secretario general, habló de esta encrucijada, esta fractura geopolítica que se está profundizando. Hay una preocupación en muchos estados miembros de la ONU en que, pues, de alguna forma el tema de Ucrania iba a distraer o secuestrar la atención de, pues, toda esta agenda tan compleja de temas que tiene el mundo frente a sí, y pues estos llamados recurrentes a una parálisis o la incapacidad de la ONU para enfrentar los retos globales. Pero pues no hay que olvidar que los organismos internacionales no tienen vida propia. Su capacidad de acción depende de la voluntad política colectiva de los países que la integran. Entonces, si vemos un mundo polarizado, si vemos una cacofonía muy intensa sobre qué debe de hacerse en torno a estos temas, pues es un reflejo de las realidades del mundo hoy en día. Y esa voluntad, esa disposición de colaborar en el ámbito multilateral, sobre todo de los países que mayor influencia tienen, ¿cómo la sientes en estos momentos, Julián? Mira, el único miembro permanente del Consejo de Seguridad que está en Nueva York ahorita es el presidente Biden. Entonces él ha aprovechado esta cancha para, pues, subrayar que su administración ha seguido un enfoque más centrado en la diplomacia, en la importancia de la cooperación internacional. No se toman decisiones o acuerdos específicos, pero pues sí es útil reafirmar compromisos en torno, pues, a las metas de desarrollo sostenible. Ahorita está realizándose una cumbre de ambición climática. Hay un estado mexicano y un estado de Estados Unidos invitados a esa reunión por sus estrategias de cambio climático: Querétaro por México y California por Estados Unidos. Ahí están los gobernadores. Hay una serie de reuniones paralelas que sí muestran avances, reuniones sobre Haití entre Kenia, que ha ofrecido mandar una fuerza policíaca a ese país que está en una crisis muy grave, reuniones bilaterales con los chinos sobre cambio climático. Petro de Colombia pues puso la migración en la agenda. Entonces sí, por lo menos sirve para marcar la pauta y reafirmar compromisos sobre estas crisis múltiples, estas policrisis que estamos viviendo. Y por supuesto no se puede tapar el sol con un dedo. Ahí está Ucrania en la agenda, con el presidente Zelensky en su primera visita presencial. Acaba de hablar en el Consejo de Seguridad, un mensaje también muy fuerte del secretario general sobre cómo, pues, la invasión es una violación clara del derecho internacional, llamando la atención sobre violaciones de derechos humanos. Y Zelensky también ha buscado acercarse a aquellos países que han sido más reticentes en sus posiciones frente a la invasión, sobre todo con países africanos, señalando que, pues, Rusia es la causa de la crisis que se está viviendo en muchos países en cuanto al costo de los alimentos y de la energía. Entonces hay estas dos pistas paralelas: Ucrania y los llamados, las preocupaciones de los países que ahora, pues, se agrupan dentro de este llamado sur global, que ha estado muy en el centro de la atención a partir de las recientes cumbres de los BRICS y del G20. Oye, entre los ausentes, ya lo mencionabas, pues el presidente ruso Vladimir Putin,
sobre quien pende una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Así es, él no está presente, está cubriendo la reunión el canciller ruso, tampoco está el presidente Macron de Francia, que está recibiendo en visita de Estado al rey del Reino Unido, al rey Carlos, Sí. y tampoco fue el primer ministro Sunak, que hoy anunció pues un enfoque más modesto en cuanto a sus metas de cambio climático. Él enfrenta una elección el año que entra que apunta a estar muy reñida, y en ese sentido, Ni pues Xi Jinping tampoco, ¿no? Xi Jinping tampoco, él usualmente no va el canciller, que tampoco está ahí, se reunió en Malta, en una reunión pues secreta que después trascendió con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, porque siguen trabajando para ver si puede haber un encuentro entre Xi Jinping y Biden antes de que acabe el año. Pues sí, por diferentes razones, pero sí, las ausencias de los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad es muy evidente, ¿no? Muy evidente. Hay que resaltar, por ejemplo, el regreso de Lula a la ONU. No había estado desde 2009. Sí. Él también ha estado con una agenda muy visible. Ahorita va a presidir una reunión con líderes sindicales con el presidente Biden. Va a estar presente el sindicato que está en huelga ahorita en Estados Unidos del sector automotriz. Tú sabes que los sindicatos son una base importante de apoyo para Biden de cara a su reelección, y Lula pues es un líder sindical que de ahí surge como líder. Sí. Exactamente. Sí. Entonces pues se buscan encontrar estas afinidades donde pues ha prevalecido una narrativa de confrontación y divergencias en cuanto al incumplimiento, por ejemplo, de los países desarrollados con los compromisos que han asumido frente a los países en desarrollo en materia de endeudamiento. El 60% de los países de menor desarrollo en el mundo están literalmente en bancarrota, no tienen financiamiento para cumplir con sus metas de cambio climático, esta famosa meta de $100,000 millones a partir del Fondo Verde que propuso México en la COP16 en Cancún en 2010. Entonces pues muchos mensajes de idealismo, de voluntad política, de conciencia sobre estos retos, pero pues que no se están traduciendo en compromisos específicos y en recursos para que puedan lograrse avances concretos. Y después de lo que ha sido ya calificado y documentado como el verano más caliente de la historia de la Tierra, ¿no? Sí, como dijo el secretario general, está a punto de hervir literalmente el mundo, y eso también pues tiene su efecto multiplicador en otras crisis que estamos viendo, como la de migración en Centroamérica, en África, en el Mediterráneo. En fin, son vasos comunicantes. A veces pues hablamos un poco del mundo como un tablero de ajedrez, ¿no? Estratégico, pero ya no es un tablero de ajedrez, es un tablero multidimensional, virtual, de velocidades variables, y eso lo estamos viendo expresado muy claramente en este circo de la Asamblea General en Naciones Unidas ahorita. Oye, embajador, mencionabas a Lula y creo que es muy evidente el activismo internacional que tiene. Lo vimos hace unos días en el G20 en India, lo hemos visto pues en diferentes partes del mundo, literalmente en todo el mundo ha estado Lula desde que regresó a la presidencia de Brasil. ¿Cómo ves el papel que está asumiendo como líder, pues no solo brasileño, sino líder regional? Mira, se esperaba en un principio que Lula 3.0, después de sus 2 periodos presidenciales, iba a tener que concentrarse más en la política interna, en los retos que tiene internos, y no ha sido así. Hay una clara decisión estratégica de Brasil de recuperar el terreno perdido con la presidencia de Bolsonaro. Es un proceso que no es lineal y que también tiene contradicciones, porque se proyecta como un miembro responsable de la comunidad internacional, pero luego Lula hace declaraciones sobre Ucrania, sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en fin, posiciones que pueden tener cierto eco en los países en desarrollo, pero que realmente no logran tender un puente funcional que es esencial
con los países occidentales. Entonces es el gran reto que tiene Lula regional, y ahí hablo de las Américas en su conjunto y global, de ser realmente un interlocutor viable más allá del discurso político que estamos escuchando. ¿Lo ves construyendo la posibilidad de que el próximo secretario general de la ONU sea también un lusoparlante? Mira, ellos siempre han tenido esa aspiración. Le tocaría, si seguimos este principio de rotación geográfica América Latina, suceder a Antonio Guterres. Hay una presión muy fuerte para que el próximo secretario general de la ONU sea una mujer. Entonces es una posición de desventaja para Brasil. No le quiten la vista a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, que ella, por muchas razones, sobre todo con este tema de apalancar financiamiento público-privado para que los países en desarrollo accedan a fuentes de financiamiento, que ella tenga una buena posibilidad, si así lo decide, de aspirar a la Secretaría General después de Guterres. Bueno, ¿algún otro apunte sobre la Asamblea General, estimado Julián? Mira, más allá de las reuniones formales, hay toda una serie de reuniones bilaterales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está en Nueva York, se reunió ya con el presidente Biden, también se va a reunir con Zelensky. Es un momento delicado, como sabes, hay fuertes presiones y problemas en Israel a partir de las reformas al sistema judicial que está impulsando, y también Estados Unidos al mismo tiempo está buscando propiciar un acercamiento entre Arabia Saudita y Israel para pues seguir estabilizando la zona, donde pues Biden también, con un ojo puesto en la elección del 24, pues tiene que equilibrar la dimensión interna de los temas con Israel con las preocupaciones que hay sobre las políticas que están impulsando Netanyahu ahorita en su país. Por último, este ha sido un periodo presidencial en el que pues el mandatario mexicano, fuera de que encabezó el Consejo de Seguridad cuando le tocó a México presidirlo, pues no ha estado muy presente en la escena internacional y tampoco en la ONU. Sería deseable que quien quiera que ocupe la presidencia de México el próximo sexenio pues tenga un papel más activo en ese terreno. Por supuesto, es importantísimo. México tiene que estar presente. Somos un jugador de peso relevante en el escenario internacional. Tenemos músculo, pero tenemos que utilizarlo para que no se atrofie. Pues Julián, siempre un gusto conversar contigo. Te mando un gran abrazo, embajador. Gracias. Gracias, Pascal. Buen día. Gracias, Julián Ventura, diplomático mexicano, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador de México en China y en el Reino Unido.